Muy buenas noches, bienvenidos señoras y señores a este lunes, comenzando una nueva semana, mediados de octubre, y quién nos iba a decir que a estas alturas, esta misma tarde, hace unos instantes antes de entrar a esta tertulia, lo hemos podido leer en la prensa, Asturias entra en problemas de sequía. Se pide que no se rieguen los jardines, que se tenga cuidado con el grifo, que no se abuse en definitiva de ese líquido elemento del agua. ¿Quién nos lo iba a decir después de lo que nos llovió en julio, del verano regular nada más que tuvimos en agosto y bueno, sí, del verano que estamos viendo ahora en pleno mes de octubre? Nos piden que seamos cautos con el agua. En fin, Fernando Guerra, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues me da un poco de vergüenza venir de corto a una corrida tan importante a la que hay que venir de luces, pero como comentas de lo del tiempo, pues vengo manga corta. En el colegio no me dejaban, pero ahora ya de mayor, con tu permiso, aprovechas, no, y con el de los telespectadores. Pues yo no vine de milagro, Fernando, es que tenemos un funeral hoy por los muertos del 37, claro, por bueno, y es una conmemoración también de, como sabes, de la liberación de Oviedo, y hay una misa funeral por los caídos del 37, y por eso vengo de negro, pero si no vendría, como dices tú, pues nada, con una manga corta de verano y aprovechar lo que nos queda. Pero bueno, al traer la corbata así, eso debe ser ya lo que llaman alivio de luto, ¿no? Un alivio, eso sí, alivio, no sé si sigue existiendo eso. Después de 75 años, pues hombre, yo creo que razonamos también, ¿no? José María, bienvenido. Un abrazo muy cariñoso. Y Fernando, que viene de vacaciones, con lo cual viene con fuerza. Yo no sé si por esas tierras por donde has estado te enteraste de la que se ha liado aquí con lo de la TPA. Sí, porque aunque estuve en bicicleta y tal, procuraba por las noches. Ahora lo bueno de los pueblos es que en la Casa de la Cultura tienen mediateca, claro, y dejan acceder a internet, porque claro, no era cuestión de andar cargando con el portátil en la bicicleta para aumentar el peso, y entonces procuraba leerlo y tal, conectar con las noticias de los diarios o de la televisión, que para eso estamos en internet, o de la radio y tal. Y bueno, era cosa sabida. Además, los programas hay que cumplirlos, y cuando Álvarez Cascos dijo que se iba a cargar o iba a externalizar o iba a desprenderse o iba a suprimir lo de la RPA, era porque pensaba hacerlo, lógicamente, que se supone. Lo que pasa es que nunca nos lo creemos por esa cosa histórica de que ahora que tengo el poder aprovecho los medios a mi disposición. Y como la televisión autonómica en la mayor parte de las regiones, si no en todas, pues es un instrumento al servicio del poder, o lo instrumentalizan el poder a su servicio, por decirlo así, pues se pensaba que cuando Álvarez Cascos tomase posesión que iba a hacer lo mismo. Está obligado por varias razones a tirar para adelante con el recorte. Uno, yo dije en estos mismos cámaras que el gobierno de Asturias, si era honesto, tenía que ser el gobierno de los supertacañones, igual que el de Gijón, porque es la situación de crisis, y que luego, para colmo, y esto es lo más sangrante, y me voy a extender un poco nada más, decía el Tenorio: no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Y llegó el momento de pagar. Cuando un instrumento como la televisión o la radio, un medio de comunicación públicos, porque si son privados, voy a decir una grosería, la burra es mía y me la follo cuando quiero, que me perdonen la grosería, pero cuando es pública, tiene que estar al servicio de todos y ser plural. Y la televisión asturiana, la radiotelevisión asturiana, ha dado un ejemplo fehaciente de su falta de pluralidad, es decir, de su partidismo. Así que ahora les toca pagar. Tengo una experiencia, conocen ustedes todas, porque si están viendo esta televisión saben perfectamente la historia, pero yo tengo una personal de la RPA. A mí me invitaron a colaborar en un programa que se llama La Buena Tarde, con un espacio que duraba al principio 10 minutos y era una vez a la semana, donde yo contaba lo que me daba la gana. Me dejaban hablar de 3 temas que yo preparaba, por supuesto sin cobrar, otros se lo llevaban, muy bien pagados, por cierto. Una locutora que era un auténtico desastre, yo no sé por quién estaba enchufada esa tía, sigue siendo la locutora del programa La Buena Tarde, de cuyo nombre no quiero acordarme porque era un incompetente, igual que los que estaban en ese, o unos cuantos de los que estaban en ese programa, pero como lo pagamos todos, no tenía necesidad de justificarse comercialmente, podía estar haciendo barbaridades. Bueno, pero voy a la mía. Como parece ser que gustaba, no saqué oyentes, pero ellos sí, me ampliaron el espacio, pues abusando de mi buena intención, porque ya digo que no cobraba. 2 días a la semana, luego ya eran 2 días a la semana, un cuarto de hora, luego eran 3 días a la semana, un cuarto de hora cada día, pero al cabo de un tiempo, y que decían que les gustaba mucho, empezaron a decir que de los 3 temas
yo proponía 5 y ellos escogían 1 y yo 2. Luego ya eran otros 2 y yo 1. Luego ya me escogían ellos los temas, pero bueno, ellos me preguntan de lo que quieran, yo hablo de lo que me da la gana, como hacían Franco y como hacían los políticos. Como hacía Tinereces, que le preguntabas por la Plaza de Toros de Gijón y te hablaba de una recuperación de un equipamiento público y de los toros ni lo tocaba. O le hablabas del cierre de esta televisión y te habla de otra cosa, del Lucero del Alba. Sí, tiene una habilidad propia de muchas Como yo eso lo aprendí, porque no hace falta tampoco ser muy inteligente para que te preguntes una cosa y cuentes lo que te dé la gana. Un buen día me dijeron que habían tenido una llamada de un político importante que les había dicho que el director, que no le gustaba que le mordiesen la mano que le da de comer. Es una palabra que aunque el programa era muy interesante, yo como era crítico con la cuestión política, porque dije aquello de si quitan las pensiones eres de izquierdas, si suben las pensiones eres de izquierdas, si quitas a los bancos poderes de izquierdas, si impulsas económicamente a los bancos, cuando la crisis de Madoff y todo aquello y tal. Bueno, que no me quiero alargar. Dicen los curritos, es que se pierden puestos de trabajo. Y yo digo, ¿dónde estaban cuando esta misma televisión hizo una llamada a sus compañeros porque no conseguían también que la pluralidad, el derecho a la licencia que tenía legítima? ¿Dónde se pusieron en huelga? ¿Dónde actuaron con responsabilidad y con solidaridad con sus compañeros de los que se quedaban sin el puesto de trabajo en esta misma televisión? Y luego hay otra cosa, voy a ser muy bruto otra vez, si lames muchos culos te acaba oliendo la boca a mierda. Estos curritos que dicen que son trabajadores de los medios de comunicación no les han dolido prendas en bailar el agua a los políticos de turno durante años. De manera que, ¿dónde mostraron su espíritu crítico con el poder? ¿Dónde lucharon por su libertad de información y por su libertad profesional? Ellos y sus jefes, los técnicos me refiero. Ahora toca el momento de pagar y tienen la desfachatez de andar pidiendo firmas. ¿Para qué? Yo firmo, sí, para cerrar la televisión y dar la oportunidad a las empresas privadas a que lo hagan con el gasto a su cuenta, que se busquen ellos la publicidad y que sean negocios rentables en vez de un negocio de 4 que están viviendo de lo que pagamos los asturianos en nuestros impuestos. Varias anotaciones a lo que, si me lo permite, a lo que ha dicho Fernando. Una, antes de entrar aquí, me decía Fernando, ¿puedo decir lo que quiero decir? Claro. Pregunta retórica porque la respuesta es evidente. Pues sí, yo no sabía, puedo imaginar lo que va a decir Fernando, pero no sabía lo que iba a decir. Pero si ahora mismo en lugar de eso dice que no había que cerrar la TPA y que además había que hasta aumentar el personal en 3 veces lo que tienen, pues me parece bien que lo diga igual, lo que quiera, efectivamente. Eso por un lado. Y otra aclaración que siempre hacemos desde aquí, y lo digo porque hay muchos ex compañeros de esta casa que ahora están allí, y desde luego a los que no deseamos ningún mal, todo lo contrario, ojalá la situación tuviera algún tipo de arreglo y hubiera empleo para todos. Ojalá fuera así. No es una cuestión de venganza, perdona que te corte. No, es una cuestión de puramente economía y de puro mercado. Correcto. Hay medios de comunicación, si compites libremente y eres rentable y lo pueden hacer con menos dinero y con menos personal y más plural, pues hasta yo sería un poco partidario, aunque mi teoría es una teoría el liberalismo económico, Ya. Pero bueno. Y dos cuestiones nada más. Una, si cuando se discutió este tema en la Junta la semana pasada, dicen, como las cifras aumentan tanto de un día para otro, pero hablan algunos hasta de 1000 ya empleados en la TPA, otros dicen 700, me da igual, 700, 800, 900. ¿Cómo es que ese día, reconocido por los propios medios que acudieron, solo había 100 personas manifestándose? Es decir, ya no se pide... No solo se pide el apoyo de la gente, de la audiencia de esta televisión, es que al menos se pide que a la manifestación vayan los afectados, las 800 personas. Había 100 personas a la puerta de la Junta, dicho por Europa Press en concreto, que fue, yo creo que además es un medio poco sospechoso de pertenecer a el área del gobierno de Cascos, así que eso por un lado. Y segundo, probablemente, y esto lo enlazo con lo primero que decía, probablemente la culpa de todo esto no la tienen los trabajadores de esta empresa, aunque lo van a pagar ellos, tristemente. Lo tienen quienes, por ejemplo, pensaron hace solo unos días que algunos actos no merecen la pena. Y yo no entiendo con qué criterios seleccionan dónde se va y dónde no, pero hace unos días había una fiesta, que aquí dimos la correspondiente propaganda, una fiesta que se recuperó en un barrio de Oviedo llamado La Monsina, donde se le prometió a los vecinos que iba a estar presente esta televisión pública del Principado en un acto en el que había pues cerca de 5.000 personas, reparto del bollo, allí cocinando pulpo, no sé qué.
no asistieron. Después de prometerles a los vecinos que estuvieron allí esperando, cerca de 5.000 personas allí en el barrio esperando cuando llega la TPA, no llegó, no asistieron. ¿Qué criterio se sigue para decidir qué metemos en un programa o no? O sea, una actividad que reúne a 5.000 personas, que consigue rescatar de hace 20 años una fiesta, etcétera, y no vamos. ¿Qué es lo interesante en Asturias? ¿Solamente el nivel? No repetir la Fórmula 1 y no repetirla, tripitirla. Ayer yo la vi en La Sexta, paralelamente en Teleasturias, y una hora después en el canal asturiano, en el 8. En TPA, sí. En la TPA, pero en el TPA... Nosotros nos echamos a favor, 8, ¿no? o sea... Ya. En el 7 y en el 8. Todo porque, en la 7 y una hora después en la 8. Sí, sí. ¿Todo por qué? Por apuntalar los gastos ingentes de una cadena servil como es La Sexta, a favor del gobierno del PSOE, que se está hundiendo. Por cierto, que hoy ya no aparece el Diario Público. Ya es La Voz de Asturias, pero sin el público metido. ¿Me permitís meter un poco de la...? Es que te hemos eclipsado. No, hombre, nada, cada uno tiene su turno y me parece muy bien. Y eso es fundamental, porque, claro, todos los que estamos aquí, pues, estamos evidentemente defendiendo lo mismo, que es unos medios de comunicación social, es decir, radio, prensa, televisión, libres, donde se diga lo que haya que decir y se escuche todas las opiniones y que la dialéctica sea la que mande, y lo demás nada, ¿no? No es sectarismo. Vamos a ver, mira, tú ya sabes, Víctor, que yo estuve con Luis Riera, nos encontramos en la Plaza de la Escandalera defendiendo esta televisión, cuando, en fin, todo el mundo se metía con ella, y me dijo Luis, el pobre en paz descansa, que era un gran amigo mío, estoy hablando del antiguo alcalde, ¿verdad? Y me dijo, es la primera vez que yo estoy en un tinglado de esto. Y digo, yo también. Y claro, es que es así, hay que defender lo que hay que defender. Bueno, yo estuve de consejero de Radio Televisión Española 8 años. Allí había una representación múltiple, política, estaba gente de Izquierda Unida, del PSOE, del PP, tal. ¿Cobrabais los consejeros por asistir? No había más que una dieta muy modesta, una dieta por sesión, que normalmente nos reuníamos una vez cada 3 meses, como mucho, y además no servía para nada, dicho sea de paso. Ya, entonces, allí me trataron de lavar el cerebro de que había que hacer una televisión autonómica. Dije, eso es muy caro. Todas las referencias que yo tengo, perdóname que os diga que es muy caro, son miles de millones de pesetas. ¿Qué va, hombre? 300 millones y eso ya está todo hecho y tal y que sí. No son esas las referencias que tengo. Y además acababa de publicarse en la Nueva España un reportaje en el que venían todos los costes que suponían la televisión. Bestial. Vosotros sabéis que TV3, el otro día se dijo con razón, que cuando estaban cortando la atención sanitaria y los hospitales en Cataluña, dijeron, con que se liquide la TV3 catalana, el grupo 3 catalán, ya está amortizada el tema de ya está resuelto el tema de la sanidad. Imaginaros, Bueno, pues en fin, yo tengo que decir lo siguiente. Yo he colaborado en mi vida, son 75 años, bueno, pues hace 40 y tantos años vengo colaborando con casi todos los medios públicos que hay aquí, desde Región, que ya desapareció, la Nueva España, por supuesto, más de 40 años, con La Voz de Asturias, que como sabéis dirigía Luis José Ávila, con el cual a veces coinciden algunas tertulias y tal. Pues siempre, con vosotros, por supuesto, y encantado además, con una persona como tú, Víctor, que eres una persona fenomenal. Bien. Y yo siempre he abocado por ese pluralismo en la información. Eso es fundamental. Un país es civilizado si es pluralista en la información. Si no, pues la Unión Soviética o el gobierno chino o qué sé yo, ¿no? Bien, entonces dicho esto, pues esto de los 300 millones. Mi sorpresa es que el año pasado me interesé por este tema y dijeron, bueno, esto nos cuesta, esto de la televisión con la cual, dicho sea de paso y que se entere todo el mundo, estoy colaborando. Y es decir, que ahora mismo estoy contigo, mañana estoy con la SER, todas las semanas, tenemos una tertulia ahí, y casi todas las semanas yo tengo una tertulia encantadora, además, también, pluralista, como tiene que ser, con la radio, con una productora de RPA. De modo que esa gente para mí son gente entrañable, y eso ahora, están aquí en Oviedo. Es que yo he ido a Gijón con mi coche particular, gastándome la gasolina para participar en esos programas, Es decir, contra estos chicos de televisión, absolutamente nada. Que además, si hoy están ahí con este tinglao, mañana van a estar en otro. Si son unos profesionales competentes, van a estar en otro. No hay que pensar tan catastrofistamente. Dicen, bueno, ¿qué va a ser de nosotros? Pues aquí hay
5 o 6 tíos metidos en esta televisión funcionando, y esto funcionando perfectamente bien. Pues los otros 600 se repartirán, 600, 700, no baja de ahí la cosa entre los de plantilla que andan las por productoras. Y las productoras y de ahí colaboradores y tal. Pero vamos a ver, yo creo que fue un error gravísimo ese montaje, fue un error gravísimo de Vicente Álvarez Areces, con el cual yo he sido funcionario. O sea que vamos a decirlo todo, yo estaba inspector de enseñanza media cuando Álvarez Areces era delegado. De tonto no tiene un pelo, vamos a decirlo claro. Pero ahí yo creo que se equivocó gravemente, porque este hombre, si hubiera destinado la mitad de lo que se gastó en ese montaje, con todas las televisiones autonómicas, sin ningún sectarismo, y lo digo con toda seriedad y con toda claridad, sin ningún sectarismo, pues hubiera tenido una hora de televisión en una o dos, en cualquier emisora que lo hubiera solicitado, qué duda cabe, pero sin sectarismos, claro, esto hay que decirlo así de claro, Entonces quiero decirte con esto que no soy sospechoso de ser sectario. A mí me gusta decir la verdad, y que para los 4 días que me quedan voy a decirla, desde aquí hasta que me ponga el pijama de madera, eso está clarísimo, Esa es mi misión ahora mismo. De modo que el año pasado parece ser que los costes eran aproximadamente, dijeron ellos, de un euro por habitante, de 28 euros por habitante. Como somos 1 millón aproximadamente, pues deduzco que fueron unos 28 millones, aparte de las ayudas y todas esas historias, ¿no? Bueno, se instalaron nada más y nada menos, como sabéis vosotros perfectamente bien. Perdona, es que ahora es de 140 euros por habitante ya. Bueno, pues entonces me lo ponen mucho peor. Es de las más baratas. Y es y probablemente no sea de la, pero bueno, es un despilfarro impresionante. Y vuelvo otra vez a reiterar, y lamento ser un poco pesado a lo mejor, el tema del gasto de la TV3 catalana, que dicen, eso pudo haber jugado perfectamente bien, todo el coste sanitario que trataron de recortar de una manera, porque a la hora de recortar hay que hacer como los cirujanos. Y tú, que eres médico, y además un médico de categoría, pues me dirás que lógicamente que los cirujanos a la hora de cortar, pues cortan mucho, no, sí, por lo sano, pero no por cualquier sitio, evidentemente no por cualquier sitio, es decir, que hay que saber por dónde se corta, y esto es lo que hay que hacer aquí, claro que hay que hacerlo. En fin, no quiero ser pesado. Fernando. No, que hay un componente de adoctrinamiento importante en el mantenimiento de una televisión a tu favor. Quiero decir que cuando estoy poniendo cultura asturiana, cuando estoy poniendo danza asturiana, tradicional asturiana, o cuando estoy poniendo un andariego, o cuando estoy utilizando en muchos programas de concursos parecido a Cifras y Letras o Saber y Ganar, la lengua asturiana, mal hablada por cierto, porque conozco a sus presentadores y sé que lo que hacen es una cosa amestada, están transmitiendo mensajes, están metiendo doctrina, están metiendo ideología. Nada es ingenuo ni inocente, todo tiene su interés. Están creando en definitiva clientelismo, porque Areces no cree en el bable, lo ha dicho muchas veces públicamente, y como hombre preparado que es, lo sabe. Sabe el lugar que ocupa la lengua asturiana en el conjunto del saber, y sabe la importancia y la trascendencia que tiene para sectores concretos muy fáciles de engañar, muy fáciles de manipular. Hablo de esa buena gente en los pueblos donde les gusta mucho que la lengua asturiana funcione, porque su cabeza no les da para globalizar y funcionar con un pensamiento global. Entonces es muy fácil adoctrinar, hacer clientelismo, meter programas. Yo soy más asturiano que nadie, yo como falo en asturiano soy más asturiano que nadie. Mire, pues yo no hablo en asturiano, pero sé 4 idiomas y voy con la bandera de Asturias por todos los sitios y puedo hablar de Asturias también en inglés, y si supiese alemán en alemán, y si supiese chino hablaría en China. Y no solamente eso, si soy un empresario asturiano que exporta a China, como por ejemplo Mamatayoe, mi amigo Ignacio Galán, eso, una cosa es predicar y otra dar trigo. Eso es hacer patria asturiana, eso es crear trabajo en Asturias, eso es quitar el hambre de las bocas de los asturianos. Y lo de danza asturiana, que está muy bien, pero como una cosa totalmente secundaria, y lo de la TPA,
en el 90% de los casos, eso no genera riqueza, ni genera empleo, ni arregla la crisis. Entonces vamos a hablar en serio. La cuestión de emprendedores en la empresa de las comunicaciones está ya inventado, pero aquí no han tenido huevos ni el poder, capacidad para promover ese tipo de actuaciones que de verdad arreglen el problema que tienen las familias hoy en día, que hoy está quedándose gente en la calle de verdad y no sabe qué llevar a casa. Y eso no es demagogia, eso es muy grave cuando dices, mira, ¿qué voy a comer a mis hijos esta tarde? Dale danza asturiana. Si me permites, Fernando, un matiz mínimo. Yo estuve diputado en la primera legislatura, entonces se trató ahí el tema del bable, como el de la bandera asturiana y como el himno asturiano. Y cuando se planteó esto del bable, yo dije, me parece bien el bable. Yo he sido profesor de paleontología en la universidad, es decir, pero a mí no se me ocurriría poner ahora una granja de huevos de dinosaurios. Claro, son dos cosas distintas. Es decir, a mí me parece maravillosamente bien que haya un grupo de estudiosos, como los hay en paleontología, que se interesen por el bable y que hagan unas tesis doctorales en el bable, como las promocionó Emilio Arcos, que en paz descanse, etcétera. Era una asociación de amigos de los bables, con Gustavo Bueno y con... Y era Alarcos, Gustavo Bueno, y era otro, sí, y el tradicionalista, el de Luarca, ¿cómo se llamaba? El carlista, el de la comunión tradicionalista, Evaristo Casariego, que era una asociación de amigos de los bables, en la misma teoría que tú. Pero mira, fíjate, yo me acuerdo que entonces les dije una cosa muy divertida, que era lo siguiente, dice, vamos a ver, señores, yo he venido de Santiago, que estaba haciendo todo de farmacia y tal, y me encontré una novela de Rosalía de Castro, no, perdón, no una novela de Rosalía de Castro, no, Los Intocables en gallego. Digo, coño, si fuera una revista, si fuera una novela de Rosalía de Castro, bueno, pues muy bien, se da, ya que yo cojo un poco más de sustancia y tal, en fin, está ambientada. Pero Los Intocables en gallego, un gáster de Chicago diciendo al otro que pero bueno, es que no domino el tema, ¿no? Bien, claro, bien. Entonces dije yo, ¿qué les parece a ustedes, señores diputados, una película de Cousteau, de estas que tan maravillosas que había antes y tal, en donde salías este hombre a la cubierta del barco y dije, se falla un cutu que escaraballa la pelleya? Bueno, aquello fue una carcajada general. Dije, bueno, pues ya estoy perfectamente enterado de lo que piensan ustedes de esta cuestión. Y ahí se quedó la cosa. Pues falla un cutu que escaraballa la pelleya. Pero claro, imagínate esto en un reportaje. Otra cosa es si realmente la TPA ha servido para promocionar la yico asturiana, que eso es muy relativo, al margen de un par de programillas que se hacen por ahí, pero... Claro, es que lo peor de todo es que encima lo hacían mal. Quiero decir, veías a mi amiga, porque además empezó en los cursos de radio que daba la Fundación Municipal de Cultura en el Ateneo de la Calzada. De allí salieron profesionales una estuvo en esta casa, otra en la SER, otra en Telecinco, y ahora está en la presentadora del programa del Magazine de por la tarde, y ya fue presentadora del concurso de canción asturiana que emitía la TPA. Bueno, como está casada o vive con Joan Bello, pues le atra, y es más roja que nadie, claro, aunque es una burguesa, una pequeña burguesa, pero ella va de roja por la vida, es muy buena amiga, muy buena chica, pero hace sus intentos de hablar en bable, que al final, ojito, porque también para hablar en castellano hay que haber estudiado, y hay que leer, y hay que escuchar a los demás, y hay que andar en un ambiente en el que la prosodia pues sea correcta. Entonces, ni siquiera hablan bien en bable, ni siquiera hablan bien en asturiano, ni siquiera hablan bien como dice la Academia de la Lengua que hay que hablar, que esa es otra, ¿no? Casi todos los profesores de bable actuales los he conocido yo en la universidad y eran profesores de castellano, es decir, de español, vamos a hablar en claro, español. Ahora esas oposiciones, resulta que claro, se dieron cuenta de que oye, iban a medrar mucho más, pues en fin, cultivando esta cuestión del bable y tal, y bueno, te los puedo, empezando por eso sé, que fue catedrático conmigo. Prefieren ser cabeza de ratón que cola de león. Bueno, pues muy bien, oye, viejo, nada, pero claro, habrá un bable de chiste. Y ganan concursos de literatura. Yo si tuviera que hacer eso, desde luego creo que lo haría bastante mejor. Pero claro, hay que dedicarse y trabajar,
no se puede decir 4 chorradas en bable y las otras, el 90% en castellano antiguo, vamos. Es que parecería que yo quiero cargarme la lengua asturiana cuando el concepto que tengo es exactamente el mismo que el tuyo, como material de estudio antropológico, vale, punto, o etnológico, etnográfico, como la TPA, no, es que quiere cargarse la TPA y tal, no, es que cuando hay dinero para muchas cosas, puedes dedicarte a huevos florales y a gastar en voladores y en pólvora, pero cuando hay que recortar, lo primero, primum vivere, post filosofare, lo primero tienes que dar trabajo, formación, capacitación para crear empleo, para que los que trabajan puedan pagar impuestos y con esos impuestos las ayudas sociales, pero claro, no puedes coger y gastar mucho dinero en que la gente tire cajas de cería por el suelo y eso diga que es una obra de arte o es una performance. No, chico, es que los he visto yo, o sea, estamos con eso todavía. Hombre, tú sabes, estamos del tema del Niemeyer, si queréis, para que habléis. Es que lo tenía en el texto, me imagino. Los cubos de Llanes, hombre, y Barrola, por el amor de Dios. Bueno, vamos a ver. Bueno, Calatrava, pero ya sabemos todos que esos cubos iban a quedar perdidos dentro de 4 días y hay que volver a repintarlos. Pero hay más cosas que hacer antes de repintar los cubos de Barrola en Llanes, ¿eh? Yo tengo un cariño a Llanes entrañable, pero vamos a ver, es que hay cosas más importantes que hacer y más urgentes. Claro. Y sobre el Niemeyer introducimos ya este tema. Niemeyer, lo que quieras. Está relacionado. Una anécdota personal. Hombre, por supuesto. Esto es una bomba de profundidad para la cafetería de la coctelería del centro Niemeyer. El otro día, 4 amigos, desde la infancia. Bueno, para que no se vea que estoy hablando de 4 garrulos, el menos capacitado yo, Ramón García Bellos, catedrático de música en el Instituto Jovellanos y el crítico de música clásica del diario El Comercio, Eduardo Corujedo, estoy diciendo nombres y apellidos, es un abogado de prestigio y asesor de una asociación de inquilinos, y Luis Fernández Amado es ingeniero de caminos, canales y puertos y ha diseñado lo último que hablo del circuito Fernando Alonso de aquí de Llanera. Estuvimos en el circuito que nos lo estuvo enseñando, vimos el Maserati del padre Fernando Alonso. Él dice que su labor ya acabó y que ahora ya es una cuestión también económica, va todo unido. Y como estaba cerca, oye, pues fuimos al Niemeyer. Y en el Niemeyer resulta que nos cobraban una entrada de 3 euros por ver una exposición de Jessica Lange. Hombre, si Jessica Lange saliese ella en bolas de cuando era joven y tal, lo hubiésemos pagado igual a gusto. Pero no, es que como va de fotógrafa, habían puesto una exposición de sus fotos que no eran nada interesantes. Luego fuimos a ver que nos diesen algún tipo de folleto para ver qué había y qué no había y tal. No había editados. Los chicos que estaban en una especie de recepción no tenían editados folletos de no sé qué más. Entonces dijimos, pues vamos a subir a la cafetería, que es el Pirulí ese, tal, y que tienen unos cócteles excelentes según nos hablaron. Bueno, nos atendió un chico en la barra y dijo, no, es que no está la chica especialista en cócteles, hay que esperar a que llegue. Bueno, llegó, o sea, el camarero, pues, que era hispanoamericano, pobre hombre, especial en coctelería, pero qué mala suerte que le quedamos los otros 4, que tenemos una lengua de víboras, no lo sabe el cóctel. Nos lo hizo la especialista en cócteles y llegó una brasileira alta con una especie de cartucheras en las que llevaba un móvil y otro aparato que no era una pistola, pero lo parecía, y nos dijo, ¿qué tal han quedado bien? Y dijo uno de los amigos, miren, no íbamos a protestar porque a 7 euros el cóctel es tirado de precio y además, como no nos va a hacer daño porque es agüina fría con hielo, lo que nos pusieron eran inbebibles. La mujer todavía estaba empeñada en que nos había puesto 50 centilitros de licor cuando el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos dijo, mire, si ahora mismo mete 50 centilitros con el hielo que me sobra de la copa, no entra de licor ni de nada, porque aquí ya no entran 50 centilitros. Quiero decir, era un timo, era todo un permanente timo. Tiene una cierta... Tiene fama, yo he estado también y tomando además un cóctel en ese mismo sitio y yo creo que atendido además por esa misma persona que describes. O sea, que no es y es cierto, pero son anécdotas personales. Bueno, sí, es una anécdota, pero quiero decir que vamos de lo pequeño a lo grande. Se ha dado mucha fama y quizá es eso, que ha sido todo demasiado nombre. Es una copia del Guggenheim, es un intento de copiar el Guggenheim de Bilbao.
porque además la idea es la misma, de la ría de Bilbao, perdón, hacemos en la ría de Avilés, Gijón tiene la Laboral, y el centro de Oviedo tiene el Calatrava, Avilés tiene que tener, hay que poner, ahora está de moda decir, vamos a poner Avilés en el mapa. Sí, entonces hay que poner algo, hay que hacer algo para que Avilés esté en el mapa. Claro. Bueno, pues montamos un centro Niemeyer y luego vamos a ver qué metemos dentro y cómo lo hacemos. Claro, este es el problema. El problema de la gestión socialista fue esa. Primero vamos a montar esto y después a ver qué metemos dentro. Pero vamos a ver. ¿Quién lo gestiona? ¿Quién lo paga? ¿Quién lo gestiona y quién lo paga? ¿Cuánto se invirtió en Niemeyer? 46, 47 millones para empezar. Y luego después, claro, el gasto de mantenimiento que lleva encima. Entonces, claro, son cosas perfectamente prescindibles. El auditorio de Pola de Siero. Pero es que todas las villas de esta queridísima provincia de Asturias tienen que tener un auditorio. Pero no tampoco hay paramédicos. Culo quiero. Yo en los barrios de Gijón todos querían tener una piscina, una biblioteca, un no sé qué y tal, y ninguno quería tener los contenedores de la basura delante de la puerta de casa, y todos querían que el autobús tuviese una parada justo delante de casa, pero quieren que el autobús estuviese cada 3 minutos para que no hubiese mucha. Entonces el problema es que hay que racionalizar y optimizar los costes de las cosas. Esa reclamación de demagogia, un puente, pero ¿para qué queréis puente si no tenéis río, verdad? Pues eso es lo que está pasando aquí. Es una barbaridad. Y otra vez es que se quedan sin trabajo. Mire, no, hay empleos que no se justifican. Cuando quitaron la pena de muerte, el verdugo quedó en el paro, pero había que quitarla. Claro, Dios, claro, es que dicen, no, es que se quedan 700 profesionales del RPA en la calle y 300 del Niemeyer. Pero tenía sentido, porque el que está en la laboral ahí así, esperando que venga alguien a ver la obra de arte, también se quedan en la... Yo creo que nadie se va a cargar la RPA de una manera fulminante. Es decir, eso pues se moderará, se ponderará, y esa gente encontrará acomodo en otros sitios y tal, que además están muy necesitados. Esta casa misma necesita sin duda ninguna pues más personal. No es porque no funcione maravillosamente con el que tiene, pero quiero decirte que no se vería un poco aliviado. Expresión, pues eso, repartiendo un poco, todo el mundo pues puede arreglarse. No, hay competencia, pero que se entre en una buena lid, en una competencia legítima. Claro. Si esta casa sobrevive con menos personal que otras, porque hace las cosas mejor. Luego vamos a ver al caso particular si los empleados cobran lo que tienen que cobrar, etcétera. Pero lo que no puede ser es que en una sea el despilfarro en la casa de al lado y en la del vecino se pase hambre. Eso no es justo. Ese es el problema. Eso es. ¿Cómo justificáis el que 5.000 personas acudieran a esta manifestación de apoyo al Niemeyer? Hasta los propios comerciantes dicen que esto no puede cerrarse y que tiene que seguir. O sea, realmente... Montas un tiberio de estos y a los 4 días están todos allí. Eso es una cosa bastante fácil. La demagogia cunde rapidísimamente. Todo este follón que han hecho estos del 15M y del... ¿Cómo se llama esto? Los indignados y tal. Bueno, ya lo sé, pero quiero decirte, es que eso es una cosa muy demagogia. Venga, vamos todos a la romería, venga, no, pues no es una romería, hay que pensar las cosas y buscar unas soluciones racionales y no hacer al animal como esto de ocupación de un hotel, me parece que han hecho en Barcelona, que es un disparate integral y una vulneración de la ley más elemental de un país civilizado. Esto es como las tarjetas de crédito, que cree que cuando uno paga con la tarjeta no tiene que pagarlo luego de verdad. Exacto. Entonces, cuando montan estas cosas y los políticos, los honrados o los que bien intencionados las quitan, la gente no se da cuenta de que te están metiendo dinero en el bolsillo, porque lo que están haciendo es evitar que te lo saquen. Esto lo estamos pagando todos, y cada vez que un político cierra una cosa de estas, el pueblo tenía que pensar, coño, en vez de hacer una cosa a su favor para que todo el mundo le vote y quedar como Dios y tal, lo que está haciendo es actuando con responsabilidad y diciendo, esto no se puede sostener y lo cierro. Y hay que pagar un precio político por ello, y hay que mentalizar a la gente de que cada vez que se cierra cualquier cosa que es superflua, están subiéndote el sueldo a ti, porque cuando ves un chaval romper por la calle una papelera, yo a veces los padres les digo, mira chaval, por culpa de esa papelera que tú rompiste, que hay que poner otra vez, el ayuntamiento va a subir los impuestos. A tu padre le van a quitar más dinero de impuestos de lo que gana el sueldo. Y a ti te va a bajar la paga porque no va a tener dinero para pagarte. Entonces no vas a poder salir por noche a tomar las bebidas y no vas a poder romper las medidas que se toman. Bueno, señores, que hablamos de otras cosas, efectivamente, por ejemplo, como decía José María, de que vuelven los indignados, vuelven las elecciones y vuelven los indignados. No sé si es una casualidad o no, desde aquí ya hemos explicado en más de una ocasión, personalmente yo, la simpatía que tengo hacia ellos, lo digo de verdad, me parece que dentro de lo que cabe,
Probablemente el movimiento se desvirtuó después, pero la idea inicial a mí me pareció que el que se reunieran 15.000 personas inicialmente en una manifestación, no ocupar, sino manifestarse en la Puerta del Sol pidiendo que cambien una serie de cosas, es lo que todos reclamábamos, ¿no? Pero probablemente el movimiento se ha desvirtuado, ahora ocupan hoteles, ¿no? Vamos a ver qué nos decís de eso. Vamos a ir a hacer una pausa y a la vuelta hablamos de este tema. Aquí estamos de nuevo. Bueno, hablábamos antes de marcharnos a esta pausa del movimiento de los indignados, de cómo nació todo esto, incluso del libro que dio origen a ese nombre, al menos, de indignados. Y ahora la situación ha ido probablemente derivando, no sé si a buen puerto o no, e incluso están ocupándose edificios, un antiguo hotel de Madrid parece ser, donde se aloja a quienes han sufrido la crisis y han sido desahuciados de su vivienda. ¿A vosotros qué os parece esto? ¿Se reaviva el movimiento, por cierto, con las elecciones? Y más que se va a reavivar, porque el origen del movimiento indignado es totalmente legítimo, es hasta cierto punto muy comprensible. Estamos al final de una era. Esto no es una cosa coyuntural, yo lo voy diciendo, y como yo, sin ser catastrofistas, pues el Imperio Romano duró una época y acabó, el Imperio Inglés y el actual estado del bienestar en el que estábamos viviendo en Europa después de la Segunda Guerra Mundial y en Estados Unidos, toca su fin. Los chinos llamando a la puerta, entre otras cosas, dicho sea de paso. De todo, porque hoy compraron hasta una cadena de hoteles. Y cuando todos tengan un coche, el petróleo se va a poner por las nubes porque van a pasar a consumir gasolina de repente 1.000 millones de golpe. Pero bueno, para ir al tema que nos ocupa, a lo inmediato, el problema es el siguiente, creo yo. Ya no sirven los viejos modelos que nacieron en 1789. En 1989, 200 años después, cayó el muro de Berlín, el mundo cambió. El sistema, desde la Revolución Francesa hasta la caída del muro, esos 200 años, nos ha mantenido en un estado de cosas, en un contrato social, vamos a decirlo así, por el cual los países desarrollados funcionaban en términos de democracia parlamentaria representativa, los países emergentes intentaban saltar de las dictaduras a ese sistema. Hablo de Iberoamérica o hablo de las repúblicas eslavas del este de Europa o de los de países más lejanos del Lejano Oriente, estilo Corea o Indonesia, por hacer una cosa global, ¿no? Y luego había los países del tercer mundo que pasan hambre y que no han superado el estado medieval y que no han llegado a ninguna de las revoluciones, ni a la burguesa, ni a la proletaria, ni a la tecnológica, y que son el desecho y el desagüe de este mundo en el que vivimos. Bien, pues ese mundo del bienestar promovido por la lucha entre la socialdemocracia y la cristianodemocracia en el mundo occidental, o si queremos, para simplificar, el centro derecha y el centro izquierda, en el que las conquistas sociales han sido plato común para las dos tendencias políticas, está tocando su fin. Está tocando su fin porque los modelos productivos están cambiando. Esto estaba ya dicho por los antiguos economistas, incluso por Carlos Marx, lo que pasa es que él se equivocó en el análisis diciendo que el Estado del proletariado, la dictadura del proletariado se iba a imponer de una forma internacional, cosa que no ocurrió. Pero era un burgués, Marx, como tú sabes. Sí, bueno, bien. sí, por supuesto. Era un burgués. Sí, burgués. sí, lo que pasa es que él decía que el camino de la historia, a través del materialismo histórico, iba por un derrotero que fue en algunos países forzado hasta que accedieron a la democracia formal. El problema es que la democracia formal también se ha ido hundiendo. Y ahí voy al punto de los indignados. Los políticos han pasado de representar a los electores a representarse a ellos mismos. Han buscado su propio bienestar cuando las cosas se han puesto mal. Cuando todo va bien, todo va bien. Cuando el pastel es muy grande, nadie se pelea por las migas. Pero cuando el pastel es muy pequeño, la gente se mata por las migas. Y ahora lo que antes era una dieta que no preocupaba a nadie y que los políticos se acostumbraron a meter en su bolsillo, ahora eso está quitando pan de la boca de la gente. Pero sobre todo es que la gente ha aprendido. Es decir, ha salido del estado de la ignorancia en el que piensa que una persona, por el hecho de hablar bien, o de llevar corbata, o de aparentar unos modales, sabe más y le va a arreglar su vida, cuando muchas veces lo que está arreglando es la suya propia. Claro, esto hace que si eres una persona de bien y honesta, con ganas de trabajar y de funcionar
y de tener una serie de libertades, te indignes, y de ahí viene el movimiento de indignados. El movimiento, que nació bien, tuvo una crisis a los pocos días, porque fue capitalizado o intentando capitalizarse por el poder, donde quiera que lo hubo. Aquí conté la historia de la tarde-noche en la Plaza Mayor de Gijón, donde apareció la defensora del ciudadano intentando manejar unos grupos, o el hermano del antiguo presidente del Principado, que era candidato en las listas del PSOE, también controlando allí a un grupo también, y donde vi que se pedía el voto para partidos de extrema izquierda. Claro, la gente normal de la calle, la minoría, la mayoría silenciosa, se descolgó de ese movimiento porque no quería andar zarandeando ciegos a la puerta del Congreso catalán, como se llame, tal, y no quería asaltar hoteles, y no quería fumar porros, y no quería cagar en la calle, y no quería... Era otra cosa la que quería. Ocupar la Puerta del Sol. Ocupar la Puerta del Sol y fastidiar a los que trabajaban en la Puerta del Sol. Era otra cosa. El movimiento fracasó porque lo capitalizó pero no desapareció. Quedó latente y ahora va a salir y va a brotar y va a ser tremendo. Porque ya no hay partido que va a convencer a nadie. Cuando el PP gane las elecciones el 20N, el 20 de noviembre, que es el 20 de noviembre, que es las cosas por su nombre, no va a tener la varita mágica para solucionar los problemas, porque son, por desgracia, hijos de la misma leche, de la misma madre de la democracia española que nació después de la muerte de Franco, y no son otra cosa diferente, son variantes de las mismas posibilidades. El riesgo es caer en personajes tipo Berlusconi o Sarkozy o Perón, o estos salvapatrias que siempre ha habido en todos los sitios, o caer en un sistema neonazi que confunda la ley y el orden con la represión, o caer en manos de la anarquía, donde la gente por la calle ya asalte todo porque ya deje de creer en la autoridad. Porque la autoridad, como decían los romanos, y con esto acabo, diferenciaba muy bien entre el imperium y la autoritas. Hablando de derecho romano, que lo hablábamos antes, el imperio es el mando, el cargo que te dan para mandar, pero la autoritas es una condición moral que va con la persona, claro, y que te sirve para imponerte porque lo que dices es correcto y está de acuerdo la gente contigo. El momento que la gente se salte eso, ya no hay nada que separe. Las turbas, como decían, la turbamulta se hará con las calles, y estamos a bordo de ese proceso. Naturalmente que estamos de acuerdo. Es decir que, vamos a ver, yo siempre digo lo mismo, hay que volver para atrás a veces, tenemos que avanzar, pero siempre no perdiendo. Decía Confucio hace 2500 años que hay que ser moderado hasta en la virtud, hay que ser ponderado en todo. Estas situaciones de desmadre no son nunca positivas, ni de un lado ni del otro, moderación, por lo tanto. Y claro, pues esta gente, que estos indignados, que como vosotros decís muy bien, pues es una situación de protesta ante una serie de abusos escandalosos del mundo político, absolutamente como diríamos, corrompido por los temas económicos, y que además nos ha llevado a una situación muy crítica. El tema de los bancos, yo muchas veces me pregunto, y en esto yo creo que hay que darles la razón, es decir, ¿por qué hay que estar inyectando sistemáticamente dinero a la banca cuando resulta que se puede inyectar dinero a los padres de familia o a los autónomos o a cualquier otra empresa que está a los parados, los empresarios que lo tienen tal? Es decir que, oiga, mira, a mí igual me da que me deje el dinero el Banco de Bilbao que el que te vende el coche, que el Barclays o que el Banco Nacional, la Banca Nacional de París. Es decir, sí, ¿para qué están los bancos? Pues oye, para prestar dinero y tener con su beneficio razonable y tal. Pero a mí no me resuelve nada que un banco determinado. ¿Por qué hay que salvar a la banca ahora mismo? A determinados bancos concretamente. No lo entiendo tampoco, no soy capaz de entenderlo. Y no a una empresa que quiebra, a las Aluminium o cualquier otra empresa, yo por decir cualquiera. Y bueno, ahora yo tengo una cosa muy clara, como tú decías muy bien, cuando un movimiento, sea del tipo que sea y con las razones aparentes que pretendan, se salta la legalidad, se acabó el tema, y hay que sacar la policía o el ejército o lo que haga falta a la calle e imponer el orden. Eso está claro. En un país civilizado
Es así. ¿Y cuál es la otra alternativa? Pues la otra alternativa existe también, desgraciadamente, en este mundo, y la estamos viendo en Etiopía y en Abisinia, en toda esta zona, que las ayudas internacionales no llegan, no pueden, es inútil que se envíen, porque se quedan en manos de 4 señores de la guerra, que se llaman así, que son unos auténticos, sátrapas, por decir la palabra más suave, ¿no? La manifestación, la convocada para el día 15, orden creo que no tenía autorización, se dice hoy. No tenía, que duda. Orden y ley, se acabó la historia. De tenerla, si están protestando contra los que tienen que dictar esa autorización. Si yo asalto la autoridad en la que no. Claro. Si llega un momento que yo no me creo. A ver. A mí qué me importa que un delegado de un gobierno me firme o no me firme una autorización para manifestarme si ya no creo en su autoridad y en su representación. Si voy al fundamento de la sociedad, que es la que estoy saltando. Si tiene razón, si yo soy un indignado con los políticos y sus representantes y sus cargos, no cumplo las reglas del juego porque no juego a eso. Eso no da derecho per nada. Y hago desde aquí un llamamiento a los jueces y a los fiscales a que cumplan con su obligación. Seriamente. Sí, pero con los de la ETA la cosa cambia. Pues eso, porque vamos a ver, ya te lo he dicho aquí varias veces, no descarto en absoluto, sino todo lo contrario, de que antes del 20 de noviembre vemos a estos tíos de la ETA en la calle, a todos los asesinos de la ETA en la calle, como estamos viendo a los asesinos israelíes, asesinos de Hamas y tal, en la calle, con indignación de todas las familias de las víctimas que produjeron. Y es que no solamente se contentan con eso, es que piden ahora una indemnización. Bueno, pues esto creo que lo vamos a ver, no sé si, en fin. Esa conferencia internacional sobre el fin de terrorismo, con un Kofi Annan que ya sabes que estuvo negociando el tinglao aquel en Irak peor todavía, del petróleo por alimentos, con un alcance de 135.000 millones de dólares, y parece ser que se le quedó a él y a su familia algún dólar entre los dedos, Y luego está Gary Adams, que este Kofi Annan fue el inventor de esa cosa que es una contradicción intermin, que quiere decir alianza de civilizaciones, cuando las civilizaciones precisamente, a diferencia de las culturas, lo son porque tienen una cosmogonía, es una forma de ver el mundo completamente diferente una de la otra. O sea, si hay algo que no puede compatibilizarse es una civilización con otra. Las culturas de los pueblos sí, las civilizaciones no, porque si yo creo en la monogamia y tú en la poligamia, la cosa choca. Yo creo en el predominio del hombre sobre la mujer, no me vengas tú a decir la igualdad de la mujer. Yo pido es que las civilizaciones por lo menos estén civilizadas previamente, para luego llegar a la Si la civilización tuya es imperialista, por definición, está claro, eso está claro. Quiero decir, la civilización castellana, de que nace del condado de Castilla, es imperialista. Se hace con León, con Aragón, y luego con América, luego con quien pudiese. Hay presuntas civilizaciones que están sin civilizar. Eso sí, sí. Pero yendo al que te va a hombre, te entiendo perfectamente. Los que hacen de intermediarios son Gary Adams, que es líder del Sinn Féin, que tienen una larga experiencia de colocación de bombas en Irlanda del Norte. Asesinos. Bueno, bien, una panda de asesinos. Claro. Pero es que hay otra. Resulta que hay una agencia noruega que funciona, ha ganado credibilidad porque solamente actúa como mediadora en aquellos conflictos, solicitada por delegados del gobierno del país en el que se da. Dicho en otros términos, esa agencia noruega que tiene mucha experiencia en intermediación, para poder actuar en España es una agencia noruega. Se alquila. Se alquila, es verdad, es que se alquila. Pero ojo, solamente actúa si el gobierno del país en el que se da el conflicto se lo pide. Claro. Es decir, está habiendo negociaciones del gobierno con ETA, porque si no, esa agencia noruega no estaría actuando ahí. Pero vamos a ir más allá. Sí. Vamos a suponer que todo esto ya se da por de oficio, ¿verdad? No actúa de oficio, ni por el llamamiento de una de las partes. Tiene que ser llamada por las partes y con el compromiso, con el permiso del gobierno del país en el que se da el conflicto. Lo cual es una prueba fehaciente de que el gobierno español está negociando con ETA. Es decir, está negociando lo que puede negociar, porque no puede negociar la rendición de ETA, ni puede negociar la libertad de los presos, pero puede negociar el movimiento de los presos para que estén confortables. Muy bien, las víctimas también van a negociar el movimiento de los cadáveres de cementerio, para que estén confortables. No los dejaron ni siquiera estar confortables como cadáveres, porque ya sabes que hubo atentados en el cementerio. Sí, es verdad que me acuerdo. Dicho esto, claro. Es que la sangre, es que
no se puede defender nunca la actuación violenta y luego a cambio decir no pasó nada, vamos a llevarnos bien. Exacto. Y buen rollito, porque entonces es un llamamiento a que cualquiera quiera defender sus ideas con las armas en la esperanza de que el día de mañana sean indultados, sean perdonados o haya un canje. Lo único que cabe es la derrota absoluta, la rendición de ETA, si quieren rendirse, la rendición absoluta, y luego utilizar medidas de gracia, pero después de las de justicia, porque la gracia no pudo ir antes de la justicia. Claro. La sangre de los muertos clama justicia, no venganza, clama justicia, no venganza, y la sangre de muchos vivos y de gente de bien que no hemos utilizado la violencia cuando creíamos que nuestro jefe, o que nuestro padre, o que nuestro profesor, o que nuestro amigo nos estaba injuriando. Pero hemos aguantado y hemos acudido a la ley y a la justicia esperando que un tribunal, cuando la gente discute de una cosa y no se pone de acuerdo, va a un tribunal y dice, decide tú. Los jueces ahí tienen una parte importante, pero claro, están estos dos del Tribunal Constitucional que van a coger y legalizar enseguida. ¿De qué nos podemos... ¿Cómo se llama? Bildu no, la otra, Sortu. ¿De qué nos podemos sorprender, Fernando, cuando resulta que aquí, en este país de nuestros pecados, hay individuos con gravísimos supuestos crímenes de guerra y responsabilidades de guerra que afectan a más de 8.000 personas que están relacionadas en algunas publicaciones por ahí y no han sido llevados al Tribunal Penal Internacional como corresponde? Sí, porque han dicho, no, es que ha habido una ley de amnistía. Ante el Tribunal Penal Internacional no vale la amnistía en crímenes contra la humanidad. Oye, alguno fue diputado y jefe de un partido político. Exactamente. Y en Paracuellos del Jarama saben algo de él. Bueno. Por ir más lejos. Pero por dejarlo ahí de lado y ir un poco más a los de cerca. Pero es que son los precedentes de esta otra situación que nos va a venir encima. Es que hay otro problema además muy grave, y es el siguiente. ¿Qué diferencia hay entre un asesino de ETA que ha matado a un concejal por el hecho de serlo y los asesinos de Marta del Castillo? O de Sandra Palop. ¿Por qué unos clamamos y manifestamos y oprimimos a los jueces y pedimos a la policía que torturen a los chavales para que canten y digan dónde está el cadáver de esta Marta del Castillo? Y en cambio tenemos esa manga ancha para no pedir, porque sus ideales son políticos? Pues sus ideales son políticos que se hubiesen constreñido al ámbito específicamente político. En el momento que empuñan un arma, hacen una coacción o presionan a alguien, caen fuera del terreno político y entran en el terreno de lo penal, de lo estrictamente penal. ¿Tú te acuerdas de aquel vil asesinato? Porque hay muchos asesinatos viles, pero aquel fue de antología. Ese uno. Y otro, si os parece todavía casi igual o peor, el de aquel pobre concejal de Sevilla, que encima asesinaron a su mujer cuando lo estaba tendiendo en el suelo. Sí. ¿Os recordáis de aquel caso, no? Sí. Bueno, pues claro. ¿Y qué va? Estos tíos... Es que además es una derrota, quiero decir. Si el gobierno, la sociedad, España, lo que quieras, deja que Bildu y ETA, que es lo mismo, porque esa es otra, resulta que en la ley de partidos se la están saltando, porque la ley de partidos dice taxativamente que se prohibirá a los partidos herederos de aquellos que hayan sido expurgados o prohibidos, ¿cómo se dice? Impugnados de la ley electoral. O sea, no vale decir, bueno, yo me transformo en otro, llámese Bildu, y ahí ya puedo actuar legalmente, ya puedo tener presupuestos, ya puedo decidir sobre las listas, sobre los datos secretos de los particulares, poniendo peligro. Voy más allá que tú, si me permites, Fernando. Hoy es el día de la liberación de Oviedo, 75 aniversario, y hay organizaciones, no partidos, organizaciones ligadas a partidos que participaron en el 34 y en el 36 criminalmente. Ahí está, funcionando. Y se llama la Revolución de Asturias, y fue un intento de golpe de Estado. Cambiaron el nombre, están orgullosísimos. Pero es que es curioso, es que ves manifestaciones con la bandera republicana y digo yo que será tan ilegal como la bandera nazi, digo yo, supongo, en Asturias o en España, ¿no? Y luego resulta que estás hablando como la corrupción de las palabras, dicen el proceso de paz de lo de ETA, será proceso de rendición, en todo caso, porque si se salen con la suya, hay otra parte que sale perdiendo, aquí no salen ganando todos. Las víctimas vuelven a morir otra vez, que es lo más grave, que es, como decían algunos familiares, es que nos matan dos veces, es que murió y encima perdemos también la justicia y tal. Y en esto de lo de Asturias y de lo del 34 y tal, sin entrar en lo del 36, que es que lo del 34 no fue
el intento de derribar violentamente el orden legítimo constituido democráticamente en un gobierno. Mira, porque es que están contándonos la revolución de Asturias. Y luego estudias historia y dices tú, pero si se levantaron contra el gobierno legítimamente constituido con armas. Lo estuve comentando en la Nueva España. Lo estuve yo comentando personalmente, invitado por los defensores de Oviedo. ¿Qué pasó con el general López Ochoa, que vino aquí a reprimir la revolución del 34? Que además fue muy ponderado, muy equilibrado y muy benigno cuando hubo que llegar a una situación de paz. En el 36 lo sacaron de un hospital militar para fusilarlo y después le cortaron la cabeza, la pusieron en una pica y la pasearon por Madrid. Sus colegas, amigo, ideológicos. Hablando de este tema del conflicto vasco, uno se pregunta, bueno, Gerry Adams tal, pero Kofi Annan, ¿qué puede saber del conflicto vasco? No puede tener su vividor, hombre, no le demos más, claro. Y luego hay conflictos, claro. Además es que creo que cobran, ¿no? Todos estos cobran. Sí. Hombre, ¿por qué van a venir si no cobran? Se van a arriesgar, son pagados, que son buena gente, que almas cándidas que quieren, hasta el Papa tiene intereses cuando hace intermediario entre los conflictos de Chile y de Argentina. Algo ruquen, como decía aquel, algo ruquen. Algo sacan para casa, ¿no? O sea, el que parte y reparte se lleva la mejor parte. A mí ya no me importa que si la solución es buena, saquen su porqué. Vamos a pasar si la solución, pero claro, es que ahí la única solución factible, ya, pero digo, la que pretenden, la que pretenden sí, pero si la mediación podría coger y decir, mira, ETA, aquí a vosotros lo único que os toca es rendiros, esperar que el gobierno español tenga benevolencia y entonces no ya sacar los presos, pero bueno, un acercamiento podría ser, porque los presos no van a estar ahí, ya total, un cambio de condena, no sé. Habría fórmulas sin la rendición absoluta. El arrepentimiento es válido para eliminar la condena. Entonces vamos a dejar de pagar Hacienda. Nos arrepentimos después de abril, ¿verdad? Hemos dicho, oiga, mire, no hemos hecho la declaración, pero estoy arrepentidísimo. Cuando corres por más de la cuenta y te para la Guardia Civil para ponerte la multa, claro, dice, no, mire, pero estoy arrepentidísimo, es que se me fue el pie, Como les digo yo, o bronca o multa, pero las dos cosas no, Bueno. Que ya tengo a mi padre para que me riña. Sí, porque alguna vez te paran, no es que le se multa. Usted no se dio cuenta que el coche estaba mal aparcado ahí. Yo sí, se la voy a sancionar y tal. Digo, bueno, pero o bronca o multa, pero no. Entonces, claro, las dos cosas. Y en esto es igual, o bronca o multa, pero las dos. No, hombre, hay una cosa que está clara. No se pueden arrepentir, además, porque si yo soy nacionalista, y lo soy por convicción, la única cosa con la que quedo contento al final de mi vida es que el país por el que yo luché por su independencia lo sea plenamente. Cuando estás mirando por la soberanía de un pueblo equivocadamente, totalmente confusos, sin tener ni idea de lo que realmente están pidiendo, pero pidiendo la independencia de Euskal Herria, del País Vasco, de Vascongadas, como se llama. Lo único con lo que te puedes conformar es con la absoluta soberanía e independencia. No te vale cosas intermedias porque entiendo que los catalanes hayan optado por un sistema mucho mejor, que es la independencia económica. Si somos independientes económicamente, lo somos realmente. Claro. Entre comillas, porque ellos reciben los dineros del Estado español y los administran ellos a su conveniencia. Eso sí, claro. Ellos dicen, el dinero que produce Cataluña, que se quede aquí, y el dinero que viene del Estado español, que también se quede. Pero por lo menos no andan matando gente. Y yo tengo apellidos catalanes, dicho sea de paso. Aguadé, claro. Por cierto, a ver qué es lo que nos cuentan de este asunto en el debate electoral que va a haber el 7 de noviembre. Ya sabemos que va a haber el debate electoral el 7 de noviembre. No sé si servirá para mucho, es la pregunta que nos hacemos. La mayoría de la gente probablemente tenga ya decidido su voto y no sé si habrá alguien que después de ese debate, a las 2 horas, reflexione, piense con la almohada allí en la cama y diga, pues voy a votar a uno o a otro por lo que he oído en el debate, digo yo, ¿no? En España nos gusta mucho la sangre, entonces esto es una forma de pelea política. Yo me temo lo siguiente, hace muchos años, delante del rector, que era Teodoro López Cuesta, discutíamos Gustavo Bueno, padre, y yo. Y claro, me pegó un baño en que yo tenía unas razones tan poderosas como las siguientes. En nuestra facultad, que se había creado en Gijón por orden ministerial, queríamos que se mantuviese en Gijón. Y Gustavo Bueno, que era de Oviedo, quería traerla para Oviedo. Y se salió con la suya. La razón la teníamos nosotros, pero su baño ideológico, el baño que me pegó dialéctico, fue formidable. Yo me temo que en el debate va a ganar Rubalcaba. Porque como muy bien dijo precisamente Gustavo Bueno,
como es de ciencias, es químico, pues seguramente... No, quiero decir que es muy posible que Rubalcaba, yo me lo creo además, que Rubalcaba gane dialécticamente a Rajoy sin tener razón en lo que dice, porque hay otra cosa que ha diferenciado la izquierda de la derecha en toda la historia, y es que la derecha, la buena derecha, la bien pensante, la derecha honesta, se cree la obligación caballerosa de decir la verdad, por una cuestión de honor, sí. Y la izquierda, que nace del sanculot parisino, de la guillotina y del muerto de hambre, no se ve en la obligación de ser un hidalgo ni un caballero, porque primero tiene que comer. Entonces no han mantenido históricamente la necesidad de ser veraces, pueden mentir impunemente. Entonces yo creo que Rubalcaba puede mentir impunemente en un debate, y a Rajoy le va a costar más, no porque uno tenga más categoría moral, sino porque provienen de escuelas políticas diferentes, en las que en un caso el honor es obligado y en el otro el honor es una cuestión de gente de derechas. Claro, bueno, vamos a ver, hombre, yo creo que hay gente honorable en todas partes. Yo, mira, te voy a decir con toda lealtad, yo me trato de purgarme lo más que puedo en la pobre medida que soy capaz de ¿cómo se llama?, de sectarizarme un poco, ¿no? Yo creo que hubo gente limpia en todas partes, como tienes el caso de Besteiro, por ejemplo, catedrático, su propio partido socialista. Bueno, y el que acabo de comentar iba a decir sangrante, efectivamente, desgraciadamente fue sangrante. Sí, Oedilla. Besteiro, el pobre, pues murió en la cárcel porque estuvo entre todo el mundo que se hinchó a robar dinero y marcharse al extranjero, dejando a los responsables, que eran los verdaderos responsables, y dejaron a nosotros luchando aquí y sufriendo las consecuencias. Pues estos cogieron el avión. Julián Besteiro, que fue secretario general del Partido Socialista cuando la guerra. Caballero, y en fin, y como estos, pues hay muchos por ahí. Sí, nada, y quiero decirte con esto que hay de todo. Pero claro, hay menos en general, te doy la razón en que normalmente tienen... largo caballero, de largo mucho, de caballero nada. Eso es, menos inhibiciones, tiene menos inhibiciones en general. Y a lo mejor menos complejos también. Eso, porque... menos inhibiciones, claro, no hay la cuestión moral, no les aprieta tanto. Una compañera del Partido Comunista, en los años 70, me decía, es que los proletarios no tenemos obligación de ser honorables. Y tenía razón, porque tú no puedes mantener a tus hijos de honor. Tienes que conseguir comida y quitarla donde lo haya, en los bancos, en los tal. Claro, y mientras que el honor es algo del que podéis usar los que tenéis de todo. Pero es que ahora no es problema de comida, es de ir de crucero, ¿eh? Sí. Que yo no he ido todavía, gracias. Bueno, bien, encantado. Se lo recomiendo, ¿eh? Es agradable, ¿no? Bueno, señores, Fernando, que ha venido caliente hoy. Ha venido de las vacaciones como un cohete. Fernando, ¿ya no es de vacaciones ahora? Y ha venido ahora sí. Bueno, bien, está bien. Los ricos veranean, los pobres cogemos vacaciones. José María, muchas gracias. Un abrazo a todos, a los dos, a todos los oyentes. Volvemos con José Alba, si no me equivoco, profesor de Economía de la Universidad Ovetense, y Antonio Checa, que serán quienes nos acompañen mañana, se lo adelanto ya. Gracias, hasta mañana, y ahora se quedan con el Gemelo, ni más ni menos. Eso sí que es para verlo también. Gracias.